un río que tiene relatos, un río que tiene gente que relata, un río que merece ser destacado, merece ser puesto en valor. Es un río, uno de los pocos ríos que nace en los Andes y desemboca en el Océano Atlántico. Y yo empecé a conversarlo con los pupeñi, pulanguén y gente no mapuche de organizaciones para que esto finalmente se pueda materializar. Hizo eco inclusive en organizaciones sociales de otro punto del mundo, que algunas vinieron a participar, porque el agua, lo que pasa en la Patagonia, no es exclusividad de este territorio, de Gualmapu, de Puelmapu, Patagonia, como lo quieran llamar, está pasando a nivel planetario. Son 3 lagunas que mantienen al río Chubut y están queriendo alambrar. Hay intereses de los Emiratos Árabes de privatizar. Si esto se contamina, río abajo van a quedarse muchas personas, muchos animales, muchas plantas sin agua y eso sería triste. Así que por eso estoy decidida a continuar este trabajo que estoy haciendo. Ya hemos recorrido desde las nacientes del río Chubut, no precisamente en las nacientes, sino en lo más alto donde pudimos llegar, porque así lo generosamente abrió sus puertas el loft Cayunau. Ahí estuvimos en ese loft, porque arriba es imposible llegar, ¿no? Hoy está en manos de empresarios de Emiratos Árabes. Están haciendo sobrepastoreo, están trayendo ciervos, están trayendo animales que no son de acá, plantas que no son de acá, están haciendo desastres ambientales. Nosotros lo que estamos haciendo es protegiendo, tratando de que no avancen con el alambre para que no siga la contaminación y no siga el desastre ambiental. Esto tiene muchas consecuencias en una reivindicación, porque uno no es que se levanta un día y dice, bueno, voy a reivindicar un territorio y listo, no, es todo un trabajo que hay que hacer, espiritual, que los mapuches mientras estamos en nuestros territorios tenemos todo, tenemos toda el camino como marcado, como que cada día nos levantamos y las fuerzas nos van guiando de cómo seguir el día a día. Es una responsabilidad, un trabajo de por vida, de cuidar algo que no solo le da vida a mi loft, sino es toda una población río abajo hasta desembocar al mar. Así que es como que tengo que cuidar mucho este espacio. Maitén es un pueblo pequeño, pero un pueblo que se ha desarrollado gracias al río Chubut. La característica del río ahí en ese lugar connota de que no está bien de salud, como decimos. Hoy muy intervenido por Benetton, muy intervenido por gente que no pertenece al pueblo mapuche y que ve la tierra siempre como una cuestión meramente productiva. El humano es como que no logra entender que puede tener la cantidad inmensa de oro, de petróleo, lo que sea, pero si no tenemos agua no vamos a poder seguir viviendo. Entonces me parece que resaltar lo importante y significativo de estar vinculados, ¿no? Cada uno en la lucha con diferentes roles. En las comunidades donde estamos luchando contra Benetton,
son para ellos muy importantes por la cuestión extractivista y la cuestión económica. De ahí quieren sacar el petróleo, la minería, el extractivismo. Entonces nosotros estamos luchando contra eso, contra las mineras, las petroleras y la plantación de pino, que ese pino se llama la ponderosa, que es un pino que solamente se usa para papel. Argentina firmó tratados con la empresa israelí Mekorot, que es una empresa que privatiza el agua. Por eso estamos en defensa, ¿no?, de un río que atraviesa toda una provincia, que hay muchos arroyos y vertientes que ayudan que ese río siga río abajo hasta desembocar en el mar. No, por ahí, en eso sí tiene razón y le pedimos disculpas igual y tratemos de bajar un poco, nada más que... Entonces ya lo identificaron, ya está entonces. Da eso, ¿viste? Sí, sí, no, da. Una, dos, tres. Tiene razón. Pensando también pasa que nosotros cumplimos. Dejamos Maitén, llegamos a Fofocahuel, una comunidad azotada por la sequía, un lugar que comienza a materializarse la sequía que hay, el cambio que hay. Hace mucho tiempo que no llueve, pero sin embargo el río sigue transitando por ahí, digamos, es la única fuente de agua que se va nutriendo con pequeños arroyos que en algunos casos se han secado y llega a Fofocahuel. Que uno quiere entender qué es territorio, qué es un río, cuál sería el límite de nuestro territorio. Y básicamente para el mundo mapuche no hay límite, trasciende esos límites que quizás este sistema nos impuso como frontera, ¿no? La única comunidad, puedo llegar a decir, sí, que la única comunidad dentro de toda la localidad de Cusamen, la única que tiene un pedacito de río Chubut somos nosotras, la comunidad de Fofocahuel. Toda la parte del noroeste, digamos, del río donde pasa el río Chubut lo tiene Benetton y por lo general ustedes pudieron ver, no sé, los que vinieron el año pasado, pudieron ver que lleva un poquito más de agua, si bien ahora hay sequía, pero el río Chubut nunca está tan bajito. Y es porque la mayor cantidad de agua la encajonan ellos, digamos. Y eso es como, puedo dar fe de eso, digamos, de que existe, de que ellos se quedan con un gran porcentaje del caudal del río Chubut. Y después, bueno, el tema de las napas, lo mismo. O sea, si no cuidamos este pedacito de río, es como que lo vemos perdido, porque es lo que alimenta a los otros arroyos es el río más importante de la provincia, el que más caudal tiene, el que más extenso en napa hay. Entonces como que si es un pedacito, y bueno, hay que también estar para defender ese pedacito que nos han dejado. Vamos a seguir defendiendo ese río. Huincul, de los cerros,
porque este es el conocimiento que nos dejaron los antiguos, de ser parte del territorio, de comprometernos con el territorio. Por eso andamos, ¿no? Por eso nos movilizamos, todo con sus diferentes por ahí pensamientos, pero todo direccionado a la defensa del territorio. Nos encontramos en Costa del Chubut, exactamente el punto de la escuela 137 con internado de Costa del Chubut. Pasando al fondo es mi familia Martín Muñoz. Se movieron la gente del lugar, vinieron de otras comunidades también. Se habló mucho también de los experimentos que están haciendo los empresarios locales. Si ustedes ayer vinieron por Fofocahuel, ahí a mano derecha, han visto los que hay. Bueno, ese territorio también es comunitario, pero lo compró Serra y Samamé. Entonces, ellos con la idea de poner el engorde, ya están las instalaciones, nosotros también las recorrimos. Pero bueno, es muy contaminante. O sea, nosotros fuimos a ver el que estaba acá, no se puede estar del olor, las moscas, los animales que mueren, porque los animales, hay animales que le hace mal el alimento eso y se mueren, o se pasan de gordura, no sé cómo es el tema, y se mueren, pero y ese mismo quieren poner acá lo que es a orilla del río Chubut. Entonces nosotros igual, bueno, yo también estuve en la defensa pública con el Amiel Eusebio, justamente por eso, porque nosotros pedimos estudio de pacto ambiental, o sea, que la provincia ponga, que hagan un estudio de pacto ambiental y nosotros como comunidad también poner nuestra gente para que haga el estudio de pacto ambiental. Pero bueno, hasta la fecha no hemos tenido respuesta por parte del Estado, ¿no? Nosotros que conocemos el territorio, una lluvia, una tormenta que pase, eso baja toda la contaminación al río Chubut. El río no es solo el agua que transcurre, sino las vidas, todo lo que genera el río alrededor de sus orillas, a cientos de metros, a kilómetros. La vida del ser humano tiene una chance de seguir siendo y proyectándose como sociedad humana, mapuche o no mapuche, gracias al río Chubut. Nosotros queremos vivir para enseñarle a la nueva generación y dejarle el agua al CO. ¿Por qué defendemos el CO? Porque eso nos da la vida a ustedes y a todo lo que vivimos en el territorio. Porque la Michimapu está sufriendo, está pidiendo de que la defendamos, no solamente nosotros, todos los que vivimos en el territorio, porque ella nos deja edificar, los lehuenes que están ahí plantados, viviendo todavía para protegernos, darnos el calor para nosotros, para todos, no solamente para el mapuche. Entonces, siempre digo yo que la responsabilidad es de todo. Paso del Sapo, una sociedad que resiste ahí casi en el corazón de la provincia de Chubut, que gira en torno a la escuela, que bueno, también como en el resto hay esperanza, hay una proyección en el futuro, hay gente mapuche y no mapuche, quieren seguir viviendo ahí, en ese lugar, respetan el río y lo quieren seguir sosteniendo como está, limpio, con un agua benevolente. Bueno, una linda experiencia también en Paso del Sapo. Hay algo que es bien transversal.
todo el pueblo mapuche. ¿Qué es la defensa del territorio? ¿Sí? O sea, defender el territorio. Defenderlo ante las represas, contaminación, etc. Entonces imagínense que seamos los generadores de los incendios. O sea, tendrían que traer un ejército de psicólogos y psiquiatras porque estamos realmente mal, ¿no? Estamos, por un lado nos matan defendiendo el territorio y por otro vamos y lo prendemos fuego. O sea, es como un delirio. A generar división del pueblo mapuche, de la comunidad con el pueblo mapuche, de la comunidad entre sí. Cuanto más dividido, si podemos estar divididos uno mismo consigo mismo, mejor para el poder, ¿no? Hay algún interés abajo, atrás, ¿no?, de todo esto, y por qué me quieren poner enemistado con el pueblo, ¿no? O sea, con supuestamente cosas falsas, porque no me entra que haya una intencionalidad de que el pueblo mismo atente contra su propia cultura. Creo que los ñem de este lugar nos recibieron muy bien, muy bien. Y el río, o sea, el Lefú, el co del Lefú, como que sanó muchas heridas igual. Sentí esa sensación. Un llamado a no olvidar que ellos están ahí como esperando a sus hijos para conversar, ¿no? Entonces tiene que haber un entendimiento para que nos podamos afirmar igual. Nosotros andamos buscando esto también, un poco que los ñen mapu sepan que nosotros estamos caminando en defensa del ñenco, en este caso, ¿no? Y ñen mapu fil y trofil, mongen, milito fachi, nang mapu meo petum, ¿no? Todavía queda mucha vida y por ahí llegar a ese entendimiento y entender que este ñen mapu los está llamando para que le conversen, para que busquen afirmarse en ellos para poder sostener esta lucha, esta resistencia, ¿no? Para poder defender y entender qué se está defendiendo, dónde está su tubón, dónde está su tupán. Tener que defenderlo con verdad, con todas tus esperanzas, todas tus fuerzas. Defenderlo para que nuestros pichequeche que vienen detrás nuestro lo sigan disfrutando y tan puro y tan limpio como lo hacemos hoy nosotros. Cerro Cóndor tiene mucha historia, prácticamente una historia que fue desoída o quizás no narrada, el trato de algunos descendientes de galeses. Hubo tiempo de mucha injusticia y persecución, de arrebatos territoriales, y la comunidad comenzó también un proceso de recuperación territorial y reivindicar su presencia en ese territorio. Sergio, Agustín, relata lo que significó la vida en ese territorio y presenta con mucho orgullo el libro que escribió la propia comunidad. La historia del libro empezó a través del llamado por el tema de los territorios. Al ser una extensión tan grande que cuenta con más de 120 kilómetros a lo ancho y a lo largo de lo que es los territorios los que tienen. Y cuenta también la comunidad de que pseudocientíficos comenzaron a excavar el territorio para quedarse con restos arqueológicos. Uno de ellos es el Museo Feruglio de la costa, con la excusa de la ciencia pretendía arrasar con todo, hasta que la comunidad le puso límites, y estos no volvieron hasta ahora. Recorrimos y llegamos hasta ese lugar a observar cómo el tiempo hizo lo suyo. Restos de dinosaurios fueron contemplados por esta caravana. Tenían la autorización de entrar y sacar.
Nosotros cuando le pedimos el tema de los papeles, de la orden que tenían para sacar permiso campo, que era todo eso, no contaban que había una cosa. Además llegaron a atacar, hasta chantajear, pidiendo cómo podíamos arreglar, solucionar el tema para ellos poder seguir trabajando. Además, cuando llegamos al tema de que querían negociar, me decían a mí como chantajeándome, me decían, ¿sabes cuánto de esto tengo para sacar acá? Tengo 10, bueno, le digo, yo andé a buscar esos 10 y esto acá no lo toqué. Sencillita, o sea, no es. Pero él, el que estaba interesado, era de ese. Se ve que algo, no sabemos lo que realmente es, qué especie es. Pero por la forma que ellos actuaban, la forma que querían seguir haciendo, es algo muy importante que hay ahí. Es muy importante entender la defensa de los diferentes espacios que habitan en nuestra MAPU, espacios vivos. El llamado siempre va a ser a concientizarse, a informarse y a seguir defendiendo en todos los territorios toda la diversidad de vida que aún tenemos en esta MAPU y que hoy día está amenazada, ¿no?, por diferentes proyectos extractivistas. Bueno, todo tiene que ver con la ambición de los ricos, ¿no? El río es una fuerza que da identidad a mucha gente, da vida, y eso es, ¿no? Y por lo tanto tenemos el deber y la responsabilidad de defender, ¿no? En nuestro caso nosotros ponemos todo a disposición para defender las diferentes vidas. Con Itrofilmon en Litufachi, en Mapumeo, hay diversidad de vidas, ¿no? El Leufu y el Ñenco son una fuerza más que sostienen nuestra espiritualidad, nuestro mundo como mapuche. Y a ese fin, para defender esto, nosotros ponemos todo a disposición, digamos, todo nuestro conocimiento e incluso nuestra vida, si fuera necesario, para defender los diferentes espacios, ¿no? Porque de ello depende nuestra existencia. Desde Cayunao hasta la desembocadura en el río Chubut pasan un montón de cosas que nos vamos enterando también acá con el relato de ustedes, ¿no? Claro. Que han venido en el Tragún. Lo que nos pasa acá es que tenemos el poder político ahí, todo el tiempo se están tomando decisiones, levantando la mano, y uno tiene que estar al salto de cada cosa que aparece nueva. Y hoy por hoy nosotros estamos, sostenemos y defendemos que es importante como mapuche resguardar los territorios, que como mapuche para desarrollarnos plenamente como mapuche tenemos que sí o sí tener territorio, volver a nuestro territorio, porque si no, por ahí es impensado, estamos a medio. En la ciudad estamos a media porque estamos rodeados de un montón de cosas que nos alejan a lo que es nuestra cultura, nuestra cosmovisión, nuestro quimun. Y entonces el regresar al territorio también es un hecho de lucha, es un hecho de resistencia y es un hecho de amorosidad que tiene que ver con los que estuvieron antes, con los que defendieron antes ese territorio, y volver a habitarlo es volver a constituirnos como mapuche dentro de ese territorio que nos dio vida, ¿no? Cada uno trae en su linaje, en su cupalme, la impronta de un territorio en el cual nació. Porque el río Chubut para nosotros realmente es muy importante, pasa por el medio de nuestra localidad, no podemos no querer defenderlo, no podemos mirar para otro lado porque lo vemos todos los días y muchas veces en el día cuando cruzamos el puente. Entonces, para lo que significa para nosotros es re importante escucharnos, tener la posibilidad de que ustedes traigan la palabra, de lo que va pasando por los territorios y darnos fortaleza sobre todo. Chubut y su resistencia en defensa de los territorios dejó ahí esa
impronta, ¿no?, de lucha, de resistencia. Las comunidades de la meseta no quieren el desarrollo que supuestamente van a traer, que es mentira aparte. En las comunidades, en los campos, en los pueblos, se quiere seguir viviendo como se vive, con lahuén. Para tener el lahuén, para la medicina ancestral, necesitamos que este agua esté pura, limpia, no que esté contaminada. Por eso la defendemos. Y la verdad que el sistema extractivista nos quiere pasar por arriba y no lo tenemos que permitir. Mucho menos nos tenemos que sentir derrotados, mucho menos nos tenemos que sentir desesperanzados. Eso no nos tiene que ocurrir. O sea, tenemos que pensar lo que vivieron nuestros antepasados. O sea, esa fortaleza, esa fuerza, la tenemos adentro, nada más que la tenemos que buscar. Y la tenemos que sacar hacia afuera. Buenos días a todos, a todas, los hermanos, las hermanas, las autoridades de pueblos originarios, la gente que nos acompaña hoy, la gente consciente de las asambleas, los medios que se convocaron hoy para esta conferencia de prensa, que la pensamos en el marco de toda esta situación crítica que estamos atravesando, no solo el pueblo mapuche tehuelche, sino toda la ciudadanía del pueblo del Chubut. Más que nunca, a empezar a tejer alianzas, a tejer redes, porque la verdad estamos en un momento muy crítico. Estamos de empinada. Nosotros como pueblo mapuche siempre vivimos de empinada, ¿no? Nunca fue fácil para nosotros. Pero yo creo que con todo lo que está pasando, esto nos invita a estar en el lugar más seguro, donde hemos conquistado muchos derechos, que es la calle. Estamos llegando acá a esta parte de donde desemboca el río Chubut, después de haber realizado una jornada prácticamente maratónica, 10 días andando por los territorios. El recorrido que hace el río Chubut, 806-7 kilómetros. Llegamos y recogimos todos los testimonios, no solo de las comunidades mapuches, sino también de los pequeños poblados. Y unánimemente dicen que hay una tremenda desidia direccionada al despoblamiento, ¿no? Los caminos prácticamente son intransitables. Bueno, mucha gente, producto también del impacto que está teniendo este cambio climático, la sequía, están dejando sus lugares, pero también hay mucha gente que sigue estando en los territorios, que sigue pensándose en el futuro como familia, como sociedad mapuche o pluridiversa. Bueno, eso existe también. No va a ser gratuito para este gobernador o para cualquier gobernador que venga, que apueste el futuro de cientos de miles de quienes pisamos este territorio a cambio de nada. Acá no hay nada. En Corfo, ahí está la oficina de mesa de entrada del Ministerio de Gobierno, ellos le pueden informar quién queda a cargo. Los vecinos y las vecinas de la ciudad de Carson, estamos acompañando el foro Traún itinerante. Me fijo a ver quién no puede atender y les vuelvo a avisar. Igualmente, desconozco la agenda de los diputados y o sea, no hay ningún diputado, más que el diputado que vino a acompañar. No, lo que les puedo ofrecer es, si quieren entregar un petitorio o pedir una audiencia, no hay ningún problema, estamos dispuestos a colaborar para que ustedes puedan ser recibidos. Acá mi compañero me acaba de informar de que ustedes querían reunirse con la defensora no está. Yo voy a hablar con la defensora y ya ven. ¿Sí? Y allanamiento y represión, la unidad.
única agenda siempre fue persecución. Millán, tengo la defensora en el teléfono, si es tan amable. Están haciendo un allanamiento, ¿sí?, en varias comunidades, en el Lof Cañún, en Catrimán, Colihueque, en Pillalmahuiza, en Nahuelpan, en la radio comunitaria Mapuche Petemogueleín, en domicilios particulares, en el Maitén, en Esquel. ¿Qué está pasando, defensora? ¿Me puede usted informar qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? No estoy al tanto de allanamientos, digamos, eso es la justicia federal la que actúa respecto. No, es la justicia, pero sí es grave naturalizar lo que está pasando acá. La persecución del Estado, el estado de terror, no podemos permitirlo. Es una democracia que está languideciendo claramente. Nadie la está alimentando. Los movimientos sociales están todos como sumergidos en un parate. Bueno, el pueblo mapuche no lo va a hacer. El pueblo mapuche va a seguir alimentando esta democracia, porque la democracia no se alimenta solo con el voto, se alimenta en las calles, se alimenta recuperando tierra, se alimenta interpelando al poder, se alimenta de esa manera. Eso es democracia. Eso es democracia. Así que nosotros, el pueblo mapuche que empezó a transitar su recuperación cuando el Estado argentino represor y el Estado chileno deciden volver a la democracia, se vitalizó la fortaleza y la cultura del pueblo mapuche. No la vamos a renunciar. Al poder se lo interpela, al poder inclusive hasta se lo combate cuando genera estas políticas de muerte. Nosotros queremos establecer una relación con la sociedad huinca, con la sociedad argentina, en un plano de igualdad y pensarnos de que vamos a seguir compartiendo este territorio y de qué forma lo tenemos que cuidar. Como mujer mapuche nunca le doy la razón al huinca que desalojó una LOF, porque las personas se pueden ir, pero la tierra y el espacio sigue quedando en el lugar, así que eso es algo que ellos se creen. Pero nosotros como pueblo no lo vemos de esa forma. Porque los Ñel Mapu nos están llamando a levantarnos y a cuidar tanto la fuerza del agua y el espacio territorial y todo lo que es la naturaleza. El llamado va a ser a toda la gente, mapuche y no mapuche, que puedan escuchar este mensaje, porque al fin el agua que trae este Leufu la tomamos todos, ¿no? De diferentes identidades. Entonces hoy día esa fuerza nos necesita y tenemos que defenderla. Soy un chubutano, un guanaco del sur, soy una persona que ya está cansada de los políticos hablando de mi tierra, cuando ellos de mi tierra no conocen nada. Tienen todas las cámaras, muy bien, tienen los micrófonos, muy bien, tienen a los medios, muy bien, pero yo tengo la música y la voy a usar, así que pónganse pillo porque acá llegó este indio cantando y representando a la gente del sur y a mi gente chubutana, a esa paisanada, a esa guanaqueada que curte el curro. Somos del sur, hermano, y estamos orgullosos de cordillera, mami, raza pone el lomo, y aunque así no lo quieran, acá es que nos plantamos, acá es que semillamos, guacha, soy bien chubutano, soy mapuche, tehuelche, mi raza, mi historia, ñimelfun, mi herencia, sufrir y memoria, no me quiero olvidar de lo que mi gente sufrió, por eso alzo mi voz junto a todos sus latidos. Soy mapuche, tehuelche, en el golpe de Coltrún, Piful, Catail, Chucho, Catamel, Galdún. Encuentro un legüen para seguir adelante, hermano, con toda mi guanacada acá en el suelo chubutano,